Hola amigos y amigas también. Para los que no me conocen, soy Lisa. Y bueno, díganme, ¿cómo les parece mi foto? Y ese cabello rojo, de color rojo. ¡Ja! A mí me encanta. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Hablemos del llamado centavo de plata de 1974. ¿Sí? Probablemente hayas oído hablar de monedas de plata de 1974. De hecho, lo he escuchado de familiares, amigos y hasta otros coleccionistas de monedas. Sin embargo, algunas personas usan el término centavo de plata de manera bastante fantástico, tal vez sugiriendo que los funcionarios de la Casa de la Moneda, pues mira, lo hicieron a propósito, hicieron esta moneda de plata rara, pero ¿realmente serán de plata? Si bien hay algunas monedas de error de metal que involucran la plata, que se abrieron camino a las máquinas de Lincoln. O sea, estos errores, pues mira, valen más o menos $100 cada uno. Ahora, no hubo centavo de plata de 1974 fabricados intencionalmente por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Por el contrario, la Casa de la Moneda produjo centavos de aluminio. Sí, escucharon bien, de aluminio en 1974. Pero ¿por qué la Casa de la Moneda se molestó en producir monedas de aluminio de 1974? Bueno, esto lo hicieron con el propósito eh, para ayudar a reducir el costo del centavo de cobre debido al creciente aumento de cobre. Y esto fue a principios de la década de los 1970, que el costo de cobre había aumentado aproximadamente 50 centavos por libra a casi $1. Eso significaba que el valor de derretimiento del cobre en un típico centavo de Lincoln valía casi tanto como el valor nominal de la moneda, significando que el costo de hacer un centavo de Lincoln, pues mira, estaba cerca del valor nominal actual, que de hecho es una situación que ocurre hoy en día, cuando cuesta aproximadamente 1.5 centavos de dólares cada centavo, lo que representa, pues mira, una pérdida para los contribuyentes con cada moneda de un centavo que hacen. Entonces, buscando reducir el costo de hacer centavos, finalmente el aluminio fue elegido por los funcionarios del gobierno como la solución. Por lo tanto, la Casa de la Moneda produjo más de 1 millón de monedas de aluminio de 1974 para probar la nueva moneda. Sin embargo, algunos pediatras, sí, pediatras, doctores, estaban preocupados de que estos centavos de aluminio, pues mira, los niños, los bebecitos, pues se tragaran estas monedas y entonces no aparecieran en los rayos X. En adición, algunas personas que tenían máquinas industriales, expendedoras, o sea, estas máquinas de refresco, de snacks, entre otras cosas que se vendan dentro de estas máquinas, pues mira, empezaron a protestar por el costo de actualizar sus equipos para recibir centavos de aluminio. Bueno, porque en 1974 algunas máquinas expendedoras aún no aceptaban centavos. Por lo tanto, la controversia se revolvió cuando los precios del cobre cayeron, lo que quitó presión a la Casa de la Moneda para que reemplazaran la aleación basada en cobre por los centavos. Ahora, el centavo de aluminio de 1974 fue inmediatamente retirado del mercado por fusión y se destruyeron más de 1 millón de piezas, incluidas cientos entregados a miembros del Congreso y otros funcionarios también. Pero las monedas fueron devueltas
y todavía hay una cantidad incalculable, bueno, pequeña, diríamos, de centavos de aluminio no contabilizados en 1974, pero que todavía tienen pensado que hoy en día existen. De hecho, de vez en cuando aparece una persona por ahí, como fue el caso del centavo de aluminio de 1974D, encontrado por Randall Lawrence. Y este Randall Lawrence fue un hijo o es un hijo de un ex empleado del Departamento del Tesoro. El gobierno le quiso quitar este centavo de aluminio. De hecho, todos los centavos de aluminio de 1974 se consideran propiedad del gobierno y por lo tanto es ilegal tenerla. Y esto es para los que no lo sabían. De hecho, este señor demandó al gobierno y les voy a dejar el link, pues mira, para los curiosos y quieran leer un poquito más sobre esa demanda del señor Lawrence, pues mira, pueden informarse. En verdad que la información está bien interesante. Ese es el caso del centavo de aluminio de 1974D, que fue confiscado por el gobierno antes de que se vendiera en subasta. Y algunos expertos creen que si la moneda se hubiera vendido en una subasta, habría costado más de $200,000. Aunque les voy a decir, después de la demanda del señor Lawrence, se dice que el valor subió a $2 millones. ¡Wow! Por supuesto, nunca sabremos el valor real de estos centavos raros, a menos que el centavo de aluminio de 1974 se convirtiera en legal para la propiedad privada. Si tiene un centavo de plata de 1974 o uno que parece estar hecho de plata, lo primero que debe de hacer es verificar su peso. Un centavo de aluminio de 1974 pesa alrededor de 0.93 gramos. ¿Sí? 0.93 gramos. Pero si su centavo de 1974 pesa 3.11 gramos o un poquitito más, tiene un centavo de cobre. Sí, cobre regular con algún tipo de metal plateado. Y estos son bien comunes y son simplemente monedas, pues mira, de novedad que fueron alteradas después de que salieron de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Bueno amigos, hasta aquí es mi video. No se olviden que les voy a dejar el link de la historia del señor Randall Lawrence. Pues mira, para los curiosos que quieran leer de ella. Y no se olviden de seguir suscribiéndose, sí, de seguir comentando, de compartir mis videos en sus redes sociales y sobre todo de darme dedito arriba para que me sigan apoyando en mi canal. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.